consideradas amplias como 0.43. Ahora, arriba de 0.48 ya estamos hablando de terreno patológico. Entonces, si al dividir la estatura, el perímetro de la cintura entre la estatura, resulta que su cintura es más de la mitad o más de su estatura, entonces hay un problema de depósito de grasa visceral que se puede convertir en un problema cardiovascular. Bien, ¿cómo quemamos grasa? ¿Dónde se quema la grasa? ¿Con qué intensidad de ejercicio quemamos grasa? ¿Y de qué depende que quememos grasa? Bien, hay dos sustratos fundamentales para hacer ejercicio: los carbohidratos y las grasas. Y los dos se contrarregulan. Si estamos consumiendo carbohidratos y el consumo de carbohidratos es suficiente para suministrar la energía al organismo, entonces la grasa se queda guardada y no se utiliza en términos generales. Pues siempre se están utilizando los dos, pero en términos generales así sucede. Hay un predominio de carbohidratos que inhibe la oxidación de las grasas. Cuando se empiezan a oxidar las grasas, entonces se inhibe el consumo de carbohidratos, se queman más grasas y se queman pocos carbohidratos. Cuando el consumo de grasa, cuando la grasa es incapaz de proporcionarle energía al organismo suficiente para funcionar, entonces los carbohidratos empiezan a derivar hacia ácido láctico, hacia piruvato, y ácido láctico se empieza a liberar el ácido láctico, y la presencia de ácido láctico en el sistema va a inhibir la quema de grasas. Entonces, tenemos aquí en la gráfica, la parte de arriba es la quema de grasa y la parte de abajo, que está en rojo, es la aparición del lactato, las concentraciones de lactato en sangre. Entonces, si se dan cuenta, el punto máximo en el que quemamos grasa corresponde con el punto de inflexión en el que aparece el lactato. ¿Sí? ¿Esto qué implicaciones tiene? Durante muchos años, nos dijeron que para quemar grasa había que hacer ejercicio de intensidad moderada y de duración prolongada. Un continuo de intensidad moderada durante mucho tiempo. Hoy sabemos que eso no es verdad, y en el Congreso estuvo Argemi, no sé si anda por acá, lo vi hace ratito, pero que habla del ejercicio de intermitencia que se basa en el principio de no elevar el ácido láctico. Si entraron a su plática, ya son unos expertos en el tema, y básicamente no hay contradicción en esto, ¿no? Hay diferentes maneras de quemar grasa, y el punto clave, hay dos puntos clave. Una, rebasar el nivel en el que se queman de predominio de carbohidratos para empezar a quemar grasas, y no alcanzar el nivel en el que aparece el ácido láctico. Entonces, manteniéndose en ese rango, la quema de grasa está prácticamente garantizada. O sea, biológicamente, bioquímicamente está garantizada. ¿Cómo es entonces el consumo de grasa en las mujeres? Esta es una gráfica en la que se compara el consumo de grasa entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que consume grasa energéticamente hablando? La masa corporal, que no es grasa, ¿sí? O sea, la grasa no puede consumir grasa. Entonces, la quema de grasa se contabiliza a partir de los miligramos de grasa consumidos en un minuto en función de los kilogramos de masa magra. Y esta curva rosa es la quema de grasa de mujer, son el número de miligramos, y de abajo es la intensidad en el porcentaje del consumo máximo de oxígeno. Entonces, este estudio, vale la pena aclararlo, está hecho en atletas semi-entrenados. ¿Por qué vale la pena aclararlo? Porque la quema de grasa depende del entrenamiento. ¿En qué momento empieza uno a quemar grasa? ¿O quema más o quema menos? Depende de qué tan entrenada está la persona y cuáles son sus hábitos y su forma física en términos generales. Entonces, la mayoría de las personas no entrenadas
difícilmente pueden hacer ejercicio al 60% de su consumo máximo de oxígeno de forma continua. Si hacen intermitencia estamos hablando de otra cosa, pero de forma continua eso sería muy difícil. Bien, entonces, ¿a qué intensidad en alguien semi-entrenado? El pico queda más o menos por aquí, ¿no? ¿Dónde está el pico? En 6.6 miligramos de grasa máxima oxidada. En las mujeres, los hombres 4.5. O sea, las mujeres tienen una capacidad de quemar más cantidad de miligramos por cada minuto por cada kilogramo de peso de masa magra. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cuánto es la quema de grasa? Pero ahora, considerando el concepto de Fat Max. ¿Qué quiere decir este Fat Max? Es el punto del consumo máximo de oxígeno en el que quemamos la mayor cantidad de grasa. O sea, ¿a qué porcentaje del consumo máximo de oxígeno logramos la mejor quema en términos de miligramo minuto? Bien, aquí está en mujeres al 58.1% del consumo máximo de oxígeno. Pero además, el rango de eficiencia, o sea, este es el punto máximo de eficiencia de quema de grasa. Pero además, el rango de eficiencia queda entre 44.1 y 71.2 del consumo máximo de oxígeno. Mientras que los hombres tienen un Fat Max a un 50% del consumo máximo de oxígeno y va del 37.4 al 62% del consumo máximo de oxígeno. O sea, en este rango quema grasa y aquí es donde quema más. ¿Sí? Pero entonces esto en términos prácticos, porque pues finalmente la plática era de la fisiología a la acción y hasta ahorita ha sido puro rollo y a qué hora aplico algo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la aplicación que le podemos dar? ¿A qué intensidad vamos a hacer el ejercicio para quemar la mayor cantidad de grasa posible? Aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, tres. Si está en ayuno o no. O sea, ¿hace cuánto tiempo que comió? ¿Hay carbohidratos en el sistema? ¿Están los carbohidratos aumentados porque acaba de comer algo que elevó los carbohidratos? El solo hecho de que estén los carbohidratos elevados en el sistema va a inhibir la quema de grasa. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. La otra, ¿el ejercicio que está haciendo le genera estrés? O sea, cuando el organismo entra en estrés, cuando el ejercicio es un ejercicio que produce angustia, entonces el sistema metabólico hace que se quemen carbohidratos y grasas y disminuye la eficiencia para la quema de grasas. Entonces, tiene que ser un ejercicio que sea disfrutable, que no genere angustia, que el estrés que genere no haga que entren los carbohidratos a relevar la quema de grasas y entonces optimizar la quema de grasas. Y finalmente, bueno, ¿cuál es la capacidad de quema de oxígeno que tiene? Eso, ¿qué porcentaje de intensidad la vamos a poner? Y para eso nos podemos agarrar de esta tablita que es del consumo máximo de oxígeno en mujeres de 20 a 80 años, nos agarramos en el promedio o un poquito para arriba según qué tan entrenada esté. Si es atleta, pues nos vamos a ir a este rango. Pero aquí tenemos un problema y es que estos datos son datos estadísticos. O sea, sí, aplica para la mayoría de las mujeres. Se han hecho estudios que dicen que esto es el consumo máximo de oxígeno promedio. Entonces, podemos basarnos en esto. Pero ¿de qué depende el consumo máximo de oxígeno? El consumo máximo de oxígeno depende directamente de la masa magra. Entonces, mientras más masa magra tengamos, mejor consumo de oxígeno habrá. Algo que llama la atención es que depende de la cantidad de masa magra y no del porcentaje de grasa o no tanto. Ahora, músculo y grasa se contrarregulan. Más grasa impide la formación de músculo y más músculo impide el acúmulo de grasas. Eso nos ayuda un poco a poder tomar decisiones sobre el porcentaje de grasa siempre y cuando el consumo máximo de oxígeno se encuentre entre 30 y 50.
Si el consumo máximo de oxígeno está aquí, podemos tomar solo el porcentaje de grasa y hacer una serie de cuentas para obtener un buen estimado de su consumo máximo de oxígeno. Si tomamos la circunferencia de cintura es un poco más preciso, pero todavía sigue fallando y todavía sigue siendo preciso solo entre 30 y 50. Esta gráfica, ¿qué simboliza o qué grafica? Este es el estimado del consumo máximo de oxígeno a partir de la circunferencia de la cintura. Y el eje de las Y es lo que se midió efectivamente en este experimento que está por aquí, ¿sí? Entonces, el teórico contra el medido, vamos a ponerlo así. Teórico contra medido coincide entre 30 y 50. ¿Eso qué quiere decir? Que el 80% de nuestra población podemos conocer su consumo máximo de oxígeno sin mayor problema, midiéndole el porcentaje de grasa o midiendo solamente la circunferencia de la cintura. El otro 20%, que es el 20% que hace ejercicio, no lo podemos sacar así. Bien, entonces, ¿qué necesitamos en la vida práctica? ¿Qué necesitamos para aplicar este conocimiento para la quema de grasa? Saber que por cada gramo de grasa que está unida a agua, porque la grasa en el cuerpo no vive sola, está unida químicamente al agua, por cada gramo vamos a quemar 7 kilocalorías. O, lo que es lo mismo, por cada 7 kilocalorías que consumimos, vamos a quemar 1 gramo de grasa. De cuánta grasa nos queremos deshacer, esa va a ser la cantidad de kilocalorías que necesitamos consumir. En términos prácticos, de carrera o caminata, las calorías consumidas corresponden poco más o menos con el número de kilómetros por el número de kilogramos. O sea, una mujer que pesa 60 kilos y que camina 1 kilómetro, en esa caminata de 1 kilómetro va a quemar alrededor de 60 kilocalorías. Si lo ponemos en una mujer de 70 kilos, por cada kilómetro va a quemar 70 kilocalorías, lo cual significará que ya se deshizo de 10 gramos de grasa. ¿Sí? Bueno, 10 gramos puede ser un triunfo, sobre todo cuando cada mes estás gane y gane y gane peso, ¿no? Ya el día que no ganas, te das de santos. Bien, ¿qué otra forma tenemos para calcular el consumo máximo de oxígeno que no requiera de medir cintura o de medir el porcentaje de grasa? Una fórmula facilita, es 15 por la frecuencia cardíaca máxima entre la frecuencia cardíaca en reposo, y eso nos da el consumo máximo de oxígeno. Y entonces le vamos a decir a nuestro entreno: vas a ir a hacer ejercicio, vas a hacer carrera en banda sin fin con 3% de inclinación al 50% de tu consumo máximo de oxígeno, y ella se va a dar la vuelta y va a decir: ah, sí, claro, lo programo al 50% y ya estoy arriba, ¿no? Pero creo que las bandas sin fin no tienen consumo máximo de oxígeno. Entonces, lo que necesitamos conocer es la velocidad aeróbica máxima, ¿no? Y conocer la velocidad aeróbica máxima y poderla convertir a consumo máximo de oxígeno. Según las cuentas del American College, esta es la relación entre consumo máximo de oxígeno y velocidad en kilómetros por hora. Entonces, si yo tengo a alguien a quien le calculé o que tiene un consumo máximo de oxígeno, vamos a suponer de 70, entonces me coloco acá, en el 70 del consumo máximo de oxígeno, voy para aquí, y donde se intersecta, su velocidad aeróbica máxima estará alrededor de los 18, 19 kilómetros por hora. Entonces, ya puedo saber a qué intensidad la voy a poner, pero esta es la relación entre el consumo máximo de oxígeno y la velocidad aeróbica máxima. ¿Cuánto entonces es la velocidad a la que la voy a poner? Porque estábamos hablando de que la quema de grasa óptima está en el nivel estable de lactato, o sea, cuando la producción de lactato del organismo es consumida por el organismo mismo y se impide su acúmulo, ¿sí? Eso es entrenable. Las personas que no están entrenadas tienen alrededor de 1.4 de lactato en sangre y con eso funcionan y pueden hacer las cosas, pero si las pones con 3 de lactato, les duele todo y son incapaces de apretar el botón del control remoto de la televisión.
Pero si alguien que está entrenado puede hacer ejercicio con 7 de lactato en sangre y seguir funcionando y mantenerse haciendo ejercicio durante mucho tiempo. Entonces, al llegar a ese punto de estado estable de lactato, es el punto biológico en el que se produce la misma cantidad de lactato que se quema, esa es la velocidad óptima a la que tiene que hacer ejercicio. Y para eso están aquí. Este año se salió este artículo en donde se propone una relación entre la velocidad aeróbica máxima y la velocidad máxima del estado estable de lactato. Entonces, si yo tenía a mi entreno que tiene 18 de velocidad aeróbica máxima, ¿a cuánto la voy a poner para que esté en el estado estable de lactato? A 15. ¿Va? ¿Sí resulta práctico? ¿Se puede hacer algo con esa información? ¿Sí? Va. Cuando encuentren cómo, me dicen y me pongo a entrenar. ¿Va? Prometo, el próximo año nos vemos aquí con 10 kilos menos. Y si no, pues no nos vemos aquí. Vamos a ver si cuido la dieta y el ejercicio o no. No, o sea, el hacer ejercicio es algo mucho más complejo que solo saber cuánta intensidad y cuánto le pones y si lo haces o no lo haces. O sea, ustedes mejor que nadie lo saben y por eso están aquí, por eso se forman día con día y por eso mismo es un placer enorme estar aquí, platicar con ustedes, escuchar sus dudas, sus comentarios y cualquier cosa. Esos son mis datos de contacto. Me pueden escribir, me pueden llamar por teléfono. No se preocupen por la hora, el teléfono en la noche lo pongo en silencio, así es que no me van a despertar. Y el correo electrónico no lo leo de madrugada. Pero no sé qué dudas tienen, qué curiosidades les genera, salen a partir de esta plática. Todo queda clarísimo. Sí. Ajá. Me preguntan por qué es 15 la relación entre... A ver, vamos a regresar a la fórmula. Si puedes repetir la pregunta, por favor, para que se escuche en el micrófono. 15 por la frecuencia cardíaca máxima entre la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Por qué es 15? La verdad no lo sé. Y la mejor respuesta que tengo es porque Diosito quiere y afortunadamente nosotros encontramos que es 15. ¿No? Esa es una constante. No sé por qué es 15. Debe haber una razón biológica para eso que no hemos investigado, ¿no? O que al menos yo no conozco. ¿Vale? De nada. ¿Qué pasa con las mujeres durante el climaterio? Las mujeres durante el climaterio tienen variaciones hormonales distintas y algo que es importante es considerar que la grasa tiene funciones hormonales y libera estrógenos. Entonces, algo que es muy común en el climaterio es que las mujeres acumulen grasa como una forma de compensar la función de los ovarios. Y entonces, esa subida de peso tan común cuando aparece poco antes del climaterio, de hecho, porque ya empieza a disfuncionar el ovario, es un aumento que intenta compensar, una forma del organismo de compensar la falta de estrógenos y que promueve el metabolismo anabólico. Eso es lo que sucede en términos de la grasa y se vuelve más difícil quemar la grasa. Y porque además hay menos andrógenos, porque hay menos estrógenos, ¿no? O sea, los estrógenos se tienen que aromatizar y esa es una función del tejido graso. Entonces, en términos generales, ahí ya hay que tener más cuidado con el entrenamiento, pero ya la diferencia de entreno entre un hombre y una mujer que está después del climaterio, o sea, entre un hombre que pasa los 62 años y una mujer que está posmenopáusica ya en el climaterio, no hay grandes diferencias en términos del entrenamiento. Se pueden entrenar esencialmente igual. De nada. Allá. Yo nada más tenía una duda, la última gráfica me perdí un poquito porque estaba tomando la foto. Así que... Ok. En la última gráfica, ¿esta? Bien.
¿Mande? El ejemplo. Habíamos dicho en la anterior que si nosotros tenemos a alguien que tiene 70% de consumo máximo, o sea, 70 mililitros por kilo minuto de consumo máximo de oxígeno, entonces el cálculo, según la American College, de su velocidad aeróbica máxima va a ser 70, y caemos aquí, y 19. 19 va a ser su velocidad aeróbica máxima teórica. Entonces, con ese dato, tú tienes que teóricamente aguanta 19 kilómetros por hora. Entonces, con ese dato, te vas a la siguiente gráfica y ves, aquí abajo tengo la velocidad aeróbica máxima, me ubico en 19, voy para arriba, y aquí donde se intersecta, va a ser su velocidad máxima de estado estable de lactato. Ahí ya me perdí, 19, aquí, 16. Esa es la función de esa gráfica. ¿Sí? Bien. Sí, está en kilómetros por hora. Otra pregunta. Buenas tardes. Hola, buenas bueno, tardes. nos decía que era recomendable para poder quemar grasa estar en ayuno. Entonces es recomendable no desayunar nada o consumir mejor proteína en vez de carbohidratos. A ver, ahí ya nos estamos metiendo en territorio de los nutriólogos, y los nutriólogos y yo tenemos un pacto de no agresión. Pero en términos generales, a ver, una cosa es lo que es saludable y otra cosa es lo que es biológicamente necesario para quemar grasa. No es necesariamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tomando en cuenta para decir eso que dije, que algún nutriólogo se puede levantar y arrojarme jitomates, que afortunadamente parece que no hay aquí ni jitomates ni nutriólogos? Sí, pero no traes jitomates, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando hay carbohidratos, el consumo de carbohidratos en el ciclo hace que se favorezca la entrada de carbohidratos al ciclo de Krebs. Si están entrando carbohidratos en el ciclo de Krebs, eso impide que entren las grasas al mismo ciclo. Entonces, si yo acabo de desayunar un desayuno moderado, vamos a suponer que me comí 2 claras de huevo a la mexicana, ¿no? Y para llenar bien, pues le eché una cebolla. Entonces, los carbohidratos de la cebolla, y para complementar me comí un platanito horneado para no engordar. Esos carbohidratos van a entrar al sistema, van a estar en el intestino, van a ser absorbidos por el sistema, van a llegar al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs les va a dar prioridad y va a inhibir la quema de grasa hasta que llegues a cierta intensidad del ejercicio. Hay un nivel de intensidad del ejercicio que bloquea el uso de carbohidratos, y aunque estén los carbohidratos presentes, va a entrar la grasa a quemar. Pero si hay muchos carbohidratos presentes, ese punto de traslación va a quedar cada vez en una mayor intensidad. Entonces, hacer ejercicio en ayunas, si eres sano, puede ser una estrategia de entrenamiento, pero debe ser considerada como una estrategia, no como una forma para quemar grasa, sino porque tienes un objetivo bien claro de qué vas a hacer y un tiempo en el que lo vas a hacer. Porque ¿qué pasa si tú cotidianamente entrenas en ayuno para promover la quema de grasas, que vas a disminuir la sensibilidad a la quema de carbohidratos y a la vuelta de la esquina vas a desarrollar síndrome metabólico por resistencia a la insulina? Entonces, no puede ser un hábito sostenible, puede ser un factor a tomar en cuenta en tu entrenamiento, siempre y cuando tengas claro qué estás buscando y en cuánto tiempo lo quieres. O sea, si eres sana, haces ejercicio, te va bien, tus laboratorios, todo bien, y tienes una boda en 15 días y quieres quemar la grasa más rápido, pues va, le entras. Pero si lo quieres como una forma de vida saludable, no te lo recomiendo. Gracias. De nada. Sí. Profe, 2 preguntas sencillas, rápidas. Vienen con el micro, espérame tantito. Gracias. No existe ninguna relación entre frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno máximo, ¿verdad? Sí, ¿cómo no?
Depende, la gente depende, el consumo de oxígeno máximo depende del nivel de acondicionamiento de cada persona. El consumo máximo de oxígeno depende de la masa magra que tienes, porque son los músculos los que consumen el oxígeno cuando haces ejercicio. Si tomas la relación de la frecuencia cardíaca en porcentaje total, o sea, de 0 de frecuencia cardíaca a tu frecuencia cardíaca máxima, y estableces una línea y la quieres cotejar con el consumo máximo de oxígeno, te salen dos líneas totalmente diferentes que no correlacionan. Con que sí hay cierta correlación, no es una correlación total, pero hay una cierta correlación con la frecuencia cardíaca